Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. De repente viene un coche, ¡pum!, subió la acera y de repente vimos dos personas volar, pero volar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchábamos a uno de los testigos del tremendo atropello que ayer se producía por la tarde a plena luz del día en Cuatro Vientos. Dos jóvenes siguen graves después de un conductor drogado y sin carnet les arrollase y después chocase con otro vehículo. Está en libertad a la espera de declarar ante el juez. En otra carretera, la N121, los alcaldes golpeados por los accidentes ya no pueden más. Exigen al gobierno medidas urgentes para reducir la siniestralidad, como desviar el tráfico internacional de camiones. Esto es lo que decía anoche en el programa de esta casa, La Muga, el alcalde de Igantzi. Mientras un sector de la población navarra tiene autovía para ir a esquiar, nosotros nos jugamos la vida para ir a trabajar todos los días. Y reacciones a la llamada del lehendakari Urkullu a la presidenta Chivite para comunicarle el adelanto electoral en el País Vasco. El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, asegura que fue una llamada de cortesía. Fue una llamada de cortesía para decirle a la presidenta de Navarra pues, que iba a anunciarse esta convocatoria electoral y que por tanto seguramente se verá alterada esa agenda que teníamos de trabajo. Y lo cierto es que no se cumplen 500 programas todos los días. A esta cifra llega hoy el espacio Cara a Cara que conduce el director de Navarra Televisión, Roberto Cámara. Durante 15 años y de forma ininterrumpida se han sentado aquí personalidades de todos los ámbitos. Hoy soplamos las velas con una invitada muy especial. Luego lo vemos. Pues echas la vista atrás y dices, pero ¿de dónde han salido estos 500 programas? Pero realmente se siente responsabilidad, el intentar haber sacado lo mejor de cada uno de los invitados e invitadas que han pasado por aquí. Y así luce el claustro gótico de la Catedral de Pamplona. Han sido 5 años de restauración con los que se ha conseguido recuperar su esplendor original. Un trabajo complejo que ha costado 4 millones de euros. Y hoy nos iremos a Tudela para disfrutar del séptimo arte con la 26ª edición de la Muestra de Cine Español. Un encuentro que arrancaba con un invitado de lujo, el actor Antonio de la Torre, que ha recibido el premio Castell de Tierra. Con su película La Trinchera Infinita se inician 4 días de reconocimiento al cine español. Y en deportes, Osasuna descansa hoy antes de preparar el choque de este fin de semana frente al Athletic de Bilbao, en un día en el que repasaremos los encuentros de Segunda B. El Promesas se empató a 2 frente al Real Unión de Irún. El tudelano volvió a perder 1-0 ante el Athletic y sigue colista, y el Izarra ganó 1-0 al filial del Alavés. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Sucedía ayer a las 6 menos 20 de la tarde en el cruce de Cuatro Vientos en Pamplona. Un conductor drogado y sin carné perdía el control de su vehículo y arrollaba en la acera a las jóvenes y colisionaba con otro coche que circulaba en sentido contrario. Bueno, pues nos vamos a ir hasta allí para conocer sobre todo el estado en el que se encuentran los dos heridos. Ainhoa Hernández, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Las 2 personas heridas continúan hospitalizadas y su estado es grave. El conductor está en libertad a la espera de comparecer ante el juez. Todo ocurría aquí, en el barrio de Bustinchuri, en este tramo complicado porque de 2 carriles pasa a ser solamente 1. Y en el suelo podemos ver perfectamente las marcas del recorrido que hizo el conductor, que venía desde allí a toda velocidad, se subió a esta acera, esquivó la farola, pero aquí atropelló a las 2 personas que caminaban. Literalmente salieron volando por los aires. Una de ellas acabó en aquella farola. El conductor acabó chocando contra otro coche. Mariano lo vio todo. El susto fue tremendo. Venía a mucha velocidad, perdió el control, se subió a la acera, consiguió pasar entre los coches aparcados y la farola del semáforo, y ahí había 2 personas caminando y se las llevó por delante y volaron literalmente.
En un primer momento temieron por la vida de las 2 personas atropelladas. Yo pensaba que estaban muertos. Ya corrimos, vimos que respiraban, pero se pasa mal. Hasta que llegan las ambulancias se pasa mal. Enseguida se bajaron todos los coches que estaban aquí esperando, le atendieron rápidamente y ya vi que la gente está llamando por teléfono al 112. El conductor dio positivo en el test de drogas y circulaba sin puntos en el carnet de conducir. No es imprudencia, es que va mal. Este es un tramo especialmente complicado porque 2 carriles pasan a convertirse en 1. Yo creo que de lo más peligroso que hay en Pamplona. La policía municipal ya le he dicho más de una vez que por favor que lo miren. Ahí viene un cruce que se mete para ahí, luego a la izquierda. Yo lo veo mal ese cruce. Los 2 heridos, un hombre y una mujer de 30 años, continúan ingresados en estado grave. Bueno, y seguimos en la carretera porque la Nacional 121 ha dejado 5 personas fallecidas en apenas 3 meses. Alcaldes de la zona reclaman el desvío de camiones procedentes del tráfico internacional. Muestran sus dudas sobre la eficacia de medidas que se van a poner en marcha para reducir los accidentes. Mientras un sector de la población navarra tiene autovía para ir a esquiar, nosotros nos jugamos la vida para ir a trabajar todos los días. Es el alcalde de Iganchi, localidad golpeada por la tragedia de la Nacional 121A. Entrevistado anoche en La Muga de esta casa, ofrecía su opinión sobre las soluciones que se ponen para reducir la alta siniestralidad de esta carretera. No dejan de ser parches. Se refería al carril 2+1 que comenzará a implantarse este año, pero también opina sobre quienes exigen una autovía hacia el norte. Lo de la autovía nos suena un poquito a quimera, a día de hoy nos parece inviable, hay que buscar la solución más fácil, la más sencilla. Y eso pasa para el alcalde por desviar por otras vías el tráfico internacional de camiones que no tengan origen y destino en la zona. Unanua es uno de los regidores que ha mantenido encuentros con el Parlamento y el Gobierno desde donde las soluciones propuestas no han terminado de convencer. Ese de momento, ¿qué significa? Ese de momento va en consecuencia de los muertos que vayan llegando. Solo en los últimos 3 meses la Nacional 121A se ha cobrado la vida de 5 personas, 2 mujeres en noviembre, 2 jóvenes en enero y un vecino de Arantza en febrero. Bueno, pues en otra carretera, en la P15, un camionero que transportaba mercancías peligrosas ha sido denunciado tras dar positivo en el control de drogas, en concreto en consumo de cocaína. El vehículo era inmovilizado por la Policía Foral a la altura de Marcilla. Bueno, pues precisamente todos esos incidentes se atienden en el teléfono 112. Hoy Europa celebra el Día del Teléfono Único de Emergencias. En Navarra, el servicio gestionó más de 333.000 incidentes solo el año pasado, de los que más de 206.000 requirieron movilizaciones de servicios de asistencia y socorro. Son algunos de los datos que se han ofrecido en el acto conmemorativo que ha presidido el vicepresidente primero Javier Remírez. Y otro dato, el 80% de las llamadas estuvieron relacionadas con urgencias de tipo sanitario. Desde 1992 todo el continente tiene este número para gestionar las incidencias. Bueno, hoy hemos sabido que el lehendakari Urkullu llamó ayer por teléfono a la presidenta Chivite para comunicarle el adelanto electoral. Además de a Chivite, llamó a Pedro Sánchez, Quintorra y Alberto Núñez Feijóo. El portavoz del Gobierno de Navarra ha explicado que fue una llamada de cortesía. Fue una llamada de cortesía para decirle a la presidenta de Navarra pues que iba a anunciarse esta convocatoria electoral y que por tanto seguramente se verá alterada esa agenda que teníamos de trabajo, ¿no?, entre ambos gobiernos. Por tanto, estamos viéndolo si vale la pena mantener esa agenda de trabajo o si esperamos a después de las elecciones, ¿no? El vicepresidente se ha referido también a la contratación de su mujer en la empresa pública Nasubinsa. Remírez asegura que se ha cumplido el proceso de selección. Ha sido un proceso selectivo ordinario, el competente que se destina a las empresas públicas, en el cual una persona ha participado, ha sido valorada y por tanto ha sido seleccionada. No se ha puesto en cuestión ese proceso y por tanto yo creo que no hay nada más que añadir al respecto. Señalar que en este caso esta persona, da la casualidad, pues que es mi esposa, pues tiene el derecho que tiene cualquier ciudadano y por tanto creo que se ha cumplido de manera escrupulosa, ¿no?, esa cuestión, ¿no?
Y en el Parlamento continúa la tramitación de los presupuestos con el debate de las enmiendas parciales. Hoy se han aprobado 43 de las 137 presentadas en el Departamento de Cohesión Territorial. Las enmiendas aprobadas, todas a instancias de PSN, Goroaba y H. Bildu, suman más de 12 millones de euros para luchar contra la despoblación. Se ha aprobado, por ejemplo, un aumento de gastos de 5 millones de euros para que ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes puedan realizar inversiones de libre determinación en ese ámbito. Bueno, y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y lo cierto es que el porcentaje de alumnas que cursa estudios de bachillerato en ciencia y tecnología, lo van a ver, es muy bajo. Oscila entre el 9 y el 12%. Y ya en la universidad, pues lo cierto es que no llega al 20%. Mientras que en otros ámbitos, como el de la salud, alcanza el 70%. Bueno, precisamente para reivindicar y potenciar el papel de la mujer en la ciencia, hoy se celebra en Navarra distintas actividades. Nosotros hemos charlado con María Jesús Grillo, que es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creo que ha cambiado bastante en los últimos años. Se está haciendo un gran esfuerzo por conciliar la vida familiar y laboral, y eso está repercutiendo positivamente en que las mujeres puedan desarrollar su carrera científica con más regularidad. Porque uno de los principales inconvenientes que se encontraba en el pasado era que en un momento determinado de la evolución de la mujer pues tenía que elegir entre su vida familiar y su vida laboral. Y en concreto en mi grupo somos todas mujeres, entonces a nivel de laboratorio pues funcionamos muy bien. El tema del género se ha hecho un esfuerzo y está dando sus frutos. También son cambios que necesitan generaciones, entonces yo creo que las generaciones que ya están viniendo ya los viven de otra manera, ¿no? Porque yo cuando empecé, pues las cosas el sistema era mucho más diferencias, ¿no? Más matriarcal en casa y más masculino en el trabajo. Bueno, y ahora les hablamos de salud, porque el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado el decreto foral que permitía que la dirección de los equipos de atención primaria fuera desempeñada por cualquier profesional sanitario. La justicia hace bueno así el recurso interpuesto por el Colegio de Médicos al considerar que para ese tipo de puestos son necesarias tanto labores de gestión como técnicas. Bueno, y nueva jornada de declaración de testigos en el caso Osasuna. En el banquillo hoy, entre otros, el exdirector regional de NH Hoteles en la zona norte, que ha dicho que escuchó a 2 empleados del Español decir que el club catalán había recibido dinero por empatar frente a Osasuna. Yo llegué al hotel, al hall del hotel, y había un grupo de personas allí y algunas de ellas me saludó. Pues, me conocían de otros viajes, de otras veces y tal, y ya me quedé en el grupo pues charlando con ellos, hablando con ellos. Y 2 o 3 de ellos, pues comentando los últimos partidos de Osasuna, dijeron, pero claramente, además lo oí perfectamente, que ellos habían recibido un dinero por el empate último de Osasuna en Barcelona, el del partido español Osasuna. Y se referían a la penúltima jornada de la temporada. El último partido que habían que jugar contra Osasuna, que era en Barcelona, el del empate a 1, famoso. Y los bomberos han tenido unas horas intensas. Primero rescataban, como van a ver, en helicóptero a una montañera que estaba atrapada en peñas de allá. Fue ella misma quien alertó de su situación al 112. Permaneció en el lugar hasta la llegada de los bomberos. Y otro rescate complicado porque un peregrino estadounidense que se encontraba realizando el Camino de Santiago pues necesitó ayuda tras quedar deshidratado y con calambres. 6 bomberos de Burguete le portearon hasta su traslado en ambulancia. Bueno, y hemos conocido también un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde se da un toque de atención a la ciudadanía con el uso de los medicamentos. Más de la mitad de los pacientes toman los fármacos de manera incorrecta, vean. Hay 2 tipos de enfermos. No me gusta tomar demasiadas
Medicina, si lo puedo evitar, lo evito. Ah, sí, el ibuprofeno y el esatín es como el agua. Y así lo confirma un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud. El uso responsable de los medicamentos es asignatura pendiente para la mitad de la ciudadanía. Es un problema de tal magnitud que ya incluso se habla del uso irracional de los medicamentos. Somos bastante correctos a la hora de respetar los horarios de toma de medicación. Nos saltamos una dosis o incluso intentamos tomar una dosis doble para compensar una olvidada. Interrumpimos la duración del tratamiento, nos empezamos a sentir mejor y dejamos de tomar la medicación. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en los antibióticos. Cuando vamos de viaje o de vacaciones, nos solemos olvidar de la medicación o incluso a sabiendas pensamos que le tenemos que dar al cuerpo un descanso. Confiar en el personal sanitario, leer el prospecto, dicen, es algo obligado. Es muy común ir al médico que nos prescriba un medicamento y no tener en cuenta las consecuencias que puede tener sobre la conducción de vehículos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos medicamentos que pueden dar positivos en los test de drogas que hace la Guardia Civil. Y, por ejemplo, sin comerlo ni beberlo, vernos envueltos en un lío de consecuencias impredecibles. Y todo por no leer y conocer el medicamento. Mayormente yo creo que mayoría hacemos lo que nos da la gana. Yo pienso que lo que nos da la gana. Cifras de incumplimiento altas, sobre todo en patologías más frecuentes como la hipertensión arterial, el colesterol alto o la diabetes. En cuanto a quienes, las mujeres, los jóvenes y las personas de la tercera edad son los más habituales. Bueno, y lo que van a ver ahora es un paso muy habitual para los peregrinos en Pamplona. La catedral, que estrena un claustro renovado tras 5 años de intensos trabajos. 4 millones y 5 años después, el claustro de la Catedral de Pamplona, construida a finales del siglo XIII, ahora en 2020, estrena nueva imagen. El claustro gótico de la Catedral de Pamplona recupera su esplendor original. Como otros monumentos en nuestro patrimonio cultural, su estado de conservación mostraba evidentes síntomas de deterioro. Era necesario detener consecuencias negativas de los agentes atmosféricos, contaminación o el propio paso del tiempo que habían ido provocando en el magnífico conjunto monumental que conforman el claustro. Una restauración multidisciplinar elaborada en 13 fases y afrontada tras un estudio del monumento. La mayor parte de los trabajos se han centrado en intentar devolver al soporte pétreo, en la medida de lo posible, la fuerza de la piedra sana, porque algunas zonas de la piedra se habían ido convirtiendo en arena, sin posibilidad incluso de recuperación. De manera que no podríamos volver a lo que sería su imagen inicial de finales del siglo XIII durante el siglo XVI, cuando se construyó el claustro de la catedral. Un lavado de cara sufragado por un acuerdo público-privado donde quisieron hacer partícipe a la ciudadanía. De hecho, 3.200 personas visitaron la catedral mientras hacían estas labores. Ahora podrán volver a hacerlo a través de un programa de actividades de difusión que se va a realizar. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Osasuna Promesas no pasó del empate a 2 frente al Real Unión en Irún. Lo peor de la jornada en Segunda B, una nueva derrota del Tudelano, que sigue colista, perdió 1-0 en Lezama ante el Athletic Club. El Izarra se aferra a sus opciones de permanencia al ganar por ese mismo marcador a otro filial, el del Alavés. Este gol de Laborda a media hora para el final del partido permite soñar al Izarra, que tras vencer por la mínima al Alavés B se coloca a solo 2 puntos de la salvación. Está claro que hay muchos equipos en la pelea, sabemos que va a ser el camino largo, pero bueno, el equipo hoy ha dado otro paso adelante, ha asumido la responsabilidad que tenía el partido y bueno, entre todos lo hemos conseguido sacar adelante y ya te digo, muy orgulloso por los chicos porque creo que han hecho un esfuerzo enorme y muy contento y muy orgulloso. El glorioso no se lo puso fácil, pues pudo adelantarse en el partido. Y lo hizo, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. Tony García probó desde fuera del área en uno de los pocos acercamientos de la primera parte. El equipo visitante pudo ponerse de nuevo por delante tras la reanudación del choque en su segunda mitad. Y es que el Alavés B tuvo un par de ocasiones. Pero fue entonces cuando Laborda hizo el único tanto del partido.
Los visitantes rozaron la igualada, pero el Izarra logró mantener su portería a cero y sumar 3 puntos vitales en su segunda victoria consecutiva en Estella. Peor le fueron las cosas al tudelano en Lezama. Este gol del filial del Athletic a 25 minutos para el final fue suficiente para que los riberos se volvieran de vacío. Siguen colistas con la salvación a 7 puntos de distancia. Y Ribarría y Rezusta siguen con opciones de clasificarse para las semifinales del Parejas después de su victoria frente a Víctor Sustituto de Bengoechea sexto y Mario Escurrena segundo. El duelo disputado en el Labrit se decantó para quienes más lo necesitaban porque los perdedores ya estaban sin opciones de continuar en el campeonato. 22-16 fue el resultado en un partido que comenzaron comandando los colorados con un parcial de 6-0. Fueron en todo momento por delante en el tanteador. En Tafalla, con motivo de sus ferias, Ezcurdia Martija se impusieron 22-10. Artola y Maz Jacazabaleta siguen encabezando la tabla con un triple empate en el segundo escalón a falta de 2 jornadas. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Esta noche esta casa conmemora el programa número 500 del Cara a Cara con una invitada muy especial. Con un aniversario como este, porque son 500 programas y 15 años, era hablar de la entrevista, era hacerle un homenaje a la entrevista. Y ahora mismo en televisión el referente podemos considerar que es Ana Pastor. ¿Quién se iba a imaginar que Cara a Cara iba a llegar a cumplir 500 ediciones, 500 programas? Y cada programa es como un pequeño examen del invitado y de uno mismo también. Espera. No. ¿Cómo que cada entrevista es un examen? ¿A mí me lo vas a contar, Robert? Pues es un poco así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, qué tensión. Oye, pero lo nuestro no, ¿no? Esto no va a ser así, ¿no? No, lo nuestro no. ¿Me lo cuentas? Sí. ¿Cuándo? ¿Hablamos de entrevistas? Venga, el martes. Martes, por la noche, Navarra Televisión, por favor, que hay que verlo, ¿eh? Roberto Cámara entrevista cara a cara a la periodista Ana Pastor en el programa número 500. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. Bueno, ya lo saben, esta noche a las 10:30 Roberto Cámara entrevista a Ana Pastor en esa celebración, esos 500 programas, 15 años ininterrumpidos, que resumimos así. 15 años y 500 programas dan para mucho. Echas la vista atrás y dices, ¿pero de dónde han salido estos 500 programas? Un espacio con la entrevista como principal protagonista. Ha pasado por aquí personas que jamás habría pensado que íbamos a poder entrevistarlas, no solamente una, sino 2 veces. 500 personalidades del mundo de la política, el deporte, la cultura, la televisión, el periodismo, y los que ya no están se han sentado cara a cara con Roberto Cámara. Una de las entrevistas que más me tocó el corazón fue la de la madre de Nagore Laffage, Asun Casasola, porque era muy complicado mantener una seriedad sin llegar a emocionarse y sin caer tampoco en el morbo. Distinta puesta en escena, pero siempre con un mismo objetivo, sacar el lado más personal de cada entrevistado. Ha habido alguna más entrañable con algún personaje que, como Olga Biza, yo he querido siempre y he respetado muchísimo en el mundo de la comunicación, porque yo fui su becario y así lo contó en la entrevista. Fue becario mío. Me encanta. Grandes transformaciones de la pequeña pantalla y de las que el cara a cara también ha sido testigo. Cuando pones todas las cabeceras del programa, todo el grafismo, la rotulación que lleva, te das cuenta de que han pasado 15 años y 15 años en el estilo de las corbatas, en el estilo de la ropa, pues también la televisión de hace 15 años la ves ahora y huele un poco a naftalina. Ya van 3 lustros y las ganas de seguir sumando no paran. No hay límite. Y como en cualquier cumpleaños, pedimos un deseo. La entrevista tiene larga vida y esperemos que podamos seguir haciendo muchas entrevistas. No hagas caso de esas cosas que he dicho en broma, a ver si tus espectadores me van a tomar manía. Tú tienes cuerda para el rato. Encantado, gracias. Gracias. Bueno, pues con algunos de esos protagonistas de esos 500 cara a cara nos despedimos. Más información, ya lo saben, en atv.es y a las 8:30 con Sara Rodríguez Aliaga. Que pasen una buena tarde.
Esa lengua, imponemos esa lengua y no... Teoría de los programas de prensa rosa, que además... La verdad es que cuando se habla de la economía... Que lo mejor era dejarlo como estaba en la Constitución del 76. En otras situaciones, pues la verdad es... No vamos a poner en duda, pero la única posibilidad... Enjuiciando y condenando a los autores de los atentados. Yo estoy convencida que ahora mismo esa presión que sin duda existía en la dirección de informativos... ¿Por qué critica al gobierno? Mire, yo creo que en origen es un error. Desde el desacuerdo con ese informe jurídico, pues se iba a presentar un segundo texto. Estoy encantada, es un sitio maravilloso. ¿Y por qué viniste a Navarra? De verdad, quiero que el mundo se entere que mi hija existió. Por supuesto, gracias. Que es de lo que se trata el film. Yo disfruté mucho haciendo información, disfruto mucho haciendo información. Han hecho de mí lo que han querido, como los directores, como lo de la artilla. Bueno, pues ¿Te ha amenazado Eta alguna vez? Bueno, otra pregunta. Sí. Este cuadro tiene una historia que a mí me gustaría que compartiera con nuestros espectadores. Sí, el modo de acercarme. ¿O al nacionalismo le quedan los días contados en España? ¿A qué nacionalismo? ¿Al español o al catalán? Y cosas de la vida, Nuria Roca, muy buenas noches. Buenas noches. La tele, que es mi medio natural. Es un clan, donde las familias se ayudan con nosotros. Era, de todas formas, un actor de composición, era un actor de trabajo. Tiene que haber profesionales de la política en política también. No es tu trabajo y te pagan por ese trabajo. Y lo tienes que hacer bien. ¿Quién es Juan Carlos Monedero a día de hoy? Creo que casi de siempre, ¿no? Es la primera vez en la que te miras al espejo. Porque tenían su pelo, pues, toda esta parte de cicatrices, toda la cara. Creo que el amor es fundamental en la vida de cualquier persona. Es la clave del éxito. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente vive a 2.000 kilómetros de su padre, a 20.000 de su madre, no conoce, ¿sabes? No sé, pero es importante la eficacia también. Porque en el teatro esto es como estar en directo. Sí. Ahí no hay vuelta atrás. ¿Siempre has podido decir lo que has querido? No sé si he podido, pero he intentado decirlo. Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma.